Vamos a ver hoy entonces rápidamente, y lo vamos a partir en 3 partes, la oración, porque venimos a un tiempo de oración. Estamos en ayuno y en oración en este día. Toda la iglesia en Colombia está orando y está ayunando hoy, y mientras la hermana Blanca reparte este regalito que le traemos a ustedes que vinieron en el día de hoy, quiero decirles que en este día, en este país, se están llevando a cabo cosas sobrenaturales. Porque lo que está sucediendo a nivel de todo el movimiento político y de votaciones al día de hoy, hermanos, esto es un movimiento sobrenatural, porque nunca se habían visto las cosas que se han visto en estas elecciones, y se nota de que el enemigo, claro, ha querido meter su mano y ha querido desviar al punto tiene este país en una polarización que es increíble, que en tantos años, ahora en los mismos hogares, hay una división, que están los hijos contra los padres y los padres contra los hijos, por las cuestiones políticas, que yo estoy con este, que yo estoy con aquel, y ya cada uno quiere colocar esas condiciones delante de los demás, pero ya no se hace como antes, sino que se hace como con grosería, con despectismo, con una manera de decir las cosas que no se respeta la idea del otro y no se respeta tampoco el pensamiento del otro, sino que se quiere llegar siempre a decir yo tengo la razón. Eso no había pasado antes. Por lo tanto, estamos viendo que el ataque realmente espiritual que ha habido es dentro de la familia, dentro de las familias. Y por eso tenemos que estar hoy en oración todo el día. Yo doy gracias por ustedes porque han estado muy juiciosos en la oración. Igualmente las iglesias en Armenia, en Colombia, todos están orando, ayunando, creyendo que lo que Dios está haciendo es perfecto. Por eso el tema de hoy lo he dedicado o lo he llamado mejor, cuando me enfoco en el cambio real. ¿Cómo se llama? En Colombia, hermano, estamos viviendo unos tiempos de elecciones con más falta de principios y valores sociales como la haya habido en algún tiempo en la historia. La falta de respeto, la falta de ética, de responsabilidad, donde cada uno quiere hacer lo que sea para acabar al otro, con tal de poderse ganar unos cuantos votos, es lo que estamos viendo hoy. Y hay 2 personajes que quieren ser presidentes, y estos 2 personajes, aún siendo y lo que hacen, buscan en su camino y lo que quieren es convertirse en la solución de este país a los problemas de nuestro país. Pero tengo para decirles que ninguno de los 2 va a resolver los problemas de este país. Ninguno de los 2 va a resolver nada. Pero sí van a generar mucha división. Consideran ellos que teniendo el poder, entonces podrán solucionar los problemas de décadas que hemos vivido nosotros aquí, y que han aquejado a las familias. Y hablan de un cambio en todas las áreas, en las áreas administrativas, en las áreas económicas, educativas, pensionales, tributarias, etcétera, etcétera. Y prometen impartir justicia, equidad, prometen impartir piedad, transparencia, honradez y libertad. Y sin embargo, ambos candidatos están marcados por la corrupción, por la falta de ética, por la falta de respeto, y ninguno de ellos reconoce ni se sujeta o valora al Dios soberano que los creó. Esa es la realidad que tenemos. Esa es la situación actual, y
Quieren gobernar a un país de 50 millones de personas, pero con sus propias estrategias humanas. Quieren copiar proyectos y modelos humanitarios que hay en el mundo o en otros países y quieren aplicarlos a nuestra cultura colombiana como si allí estuviese la respuesta a nuestros problemas. Quiero que usted vaya a primer libro de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Voy a tener hoy la Reina Valera. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 5. Y va usted a ver algo en la palabra de Dios que no es nuevo, pero que aplica perfectamente para lo que es nuevo y para lo que está sucediendo. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1, dice: Aconteció que Samuel, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Aquel hombre, Samuel, era el profeta Samuel. ¿El hijo de quién? De Ana. ¿Recuerdan? La mujer que dedicó a Dios su hijo antes de estar embarazada. Y dice acá que, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseba. Entonces, vemos acá a Samuel, que ha vivido un tiempo en la era de los jueces, donde no había un rey físico en Israel, y Dios gobernaba al pueblo por medio de jueces. Y cuando se levantaba un juez, la gente obedecía el mandamiento de Dios, y el pueblo era bendecido. Pero cuando el juez moría, ¿recuerdan qué pasaba? Cuando el juez moría, el pueblo rápidamente volvía a la idolatría, a la hechicería, a los altares, y volvían a hacer lo malo delante de Dios. Y les iba mal, y empezaban a ser afectados por los pueblos alrededor. Pero cuando Dios levantaba a otro juez, entonces el pueblo otra vez se volvía a Dios, y el pueblo prosperaba rápidamente. El versículo 3 dice: pero los hijos de Samuel no anduvieron por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron, ¿qué? La justicia o el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a quién. A Samuel, el profeta que estaba al frente. Y le dijeron: he aquí, tú has que envejecido, y tus hijos, ¿no qué? No andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos ¿qué? Juzgue como tienen todas las naciones. Qué interesante esta lectura, ¿verdad? Y dice el versículo 5 allí que ¿qué les pidió el pueblo a Samuel? ¿Qué le pidió el pueblo a Samuel? Que le diera ¿qué? Un rey que los juzgara. ¿Quién era el rey de ellos? Dios. Y colocaba jueces que eran su voz. Y los jueces enseñaban al pueblo ¿qué? La palabra de Dios. Y el pueblo recibía juicios, pero de parte de Dios conforme a su palabra. Y el pueblo prosperaba grandemente. El profeta Samuel, ¿cuántos años tenía? ¿Era joven? Era anciano. Era anciano. Y Israel era gobernado por él y por esos jueces. Los jueces que colocaba Dios.
Pero Samuel pensó también en el futuro de sus hijos. Y antes de morir, ¿qué hizo con los hijos? Vengan para nombrarlos ¿qué? Jueces. Pero ¿quién colocaba a los jueces? Dios. Pero Samuel ya se vio también viejo, que no podía como gobernar, y llamó a sus hijos. Pero él sabía que sus hijos hacían lo que era correcto delante de Dios. O sea, ¿qué hizo Samuel? Les aseguró que su futuro. Les aseguró su futuro para que fueran jueces. Y los nombró sobre el pueblo, pero ellos, sus hijos, no actuaban de acuerdo al pensamiento de Dios. ¿Tenían autoridad? Sí. ¿La ejercían con derecho y justicia? No. ¿Qué dice el versículo 3? Antes se volvieron tras ¿qué? La avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron la justicia o el derecho. ¿Qué es lo que trae el poder terrenal? ¿Por qué hoy el hombre quiere poder? El poder del ser humano hoy trae avaricia, codicia, ambición, y eso lo lleva a que para poderse perpetuar, entonces aún también se deja que sobornar, y soborna también a otros, y aparte de eso también pervierte el derecho, pervierte la justicia, adultera la justicia que ha sido colocada. Así que los jueces eran personas que volvían siempre al pueblo, a Israel, a Dios, y le enseñaban a dejar sus idolatrías, altares paganos, a otros dioses, hechicerías, brujerías. Y los jueces eran personas temerosas de Dios y su palabra siempre estaba en ellas. Los hijos de Samuel se volvieron jueces, pero fueron corruptos, banales. Una persona que se deja sobornar. ¿Usted se ha dejado sobornar de alguien? Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Nos dejamos sobornar de nuestros hijos, nos dejamos sobornar de nuestros amigos, nos dejamos sobornar de nuestros compañeros de trabajo. Cuando usted le dice al compañero de su trabajo, échele mano a un lapicero de esos, y yo me echo el otro para que quedemos iguales. Los hijos de Samuel eran corruptos y banales, se dejaban sobornar, y le hicieron saber a Samuel, el pueblo, ¿qué le dijo el pueblo? Que tus hijos no andan. O sea, ¿el pueblo podía darse cuenta cómo estaban caminando ellos? Sí. Podían observar la manera en que actuaban y cómo gobernaban. Y ahora hemos vivido eso con los benditos candidatos. Y el otro se le mete en la cocina al otro, y el otro en la otra, y etcétera, etcétera. Pero hace tiempo que perdieron la perspectiva. ¿Y sabe por qué? Porque usted tiene que entender algo. Ninguno de los dos son hijos de Dios. No son hijos de Dios. Los únicos hijos de Dios están ¿en dónde? En la iglesia.
Pero entonces, ¿qué? Entonces no votamos. Sí, hay que votar porque hay que ejercer el derecho. Dios le dio ese derecho. Y cuando usted no lo hace, le está diciendo a Dios, no le creo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque es su derecho. Y las leyes que hay han sido puestas ¿por quién? Por Dios. Claro, usted tiene libertad, ¿cierto? Pero usted tiene el derecho. O sea, usted puede hacer justicia. Porque derecho es ¿qué? Justicia. Usted tiene la justicia ¿dónde? En sus manos. ¿Por quién votar? Dios le pondrá. ¿Ya? Y como decía la hermana Lucila ahora, Dios ya tiene escogido al que va a colocar. Él sabe la persona, el presidente que Dios sabe el presidente que esa nación necesita. Pero le temen a este y le temen a aquel y que no con ese. No, la iglesia no tiene por qué temer nada de eso. Ahora, le hicieron ellos, el pueblo, saber a Samuel que él era ¿qué? Viejo. Y se está actualmente aplicando este principio para los viejos de hoy. ¿Y sabe qué están haciendo los jóvenes con los viejos de hoy? Cuando le dicen, usted ya está vieja, usted ya está viejo, como quien dice, usted ya no tiene autoridad. ¿Ya? Usted no tiene autoridad. Yo a usted no le copio. Yo a usted no voy a hacer lo que usted me dice, porque usted ya no tiene capacidad. Eso es lo que querían decirle a Samuel. Y sus hijos tampoco tenían autoridad, y los hijos no le permitían tener a su padre tampoco autoridad, porque ellos la estaban ejerciendo. O sea, dos tipos de autoridad. Una, la delegada por Dios porque manejaba al pueblo y lo dirigía. Y la otra, usted tampoco tiene autoridad moral para mandarnos a hacer algo. Porque mire el ejemplo de sus hijos. Y eso pasa mucho en casa. Los hijos ya no respetan a sus padres porque los padres, aunque han cometido errores, se dejan meter el cuento de que porque ya han cometido errores no pueden ejercer autoridad porque moralmente no tienen por qué y cómo hacerla, porque se sienten ¿cómo mantienen a sus padres? ¿Cómo? Desautorizados. ¿Qué más? No le dan el valor. ¿Por qué? Porque le van a decir, usted no tiene moral, lo que usted hizo no le da autoridad, usted ya no tiene autoridad en esta casa por lo que usted hizo. Y juegan con eso. ¿Sí? Y entonces el pueblo quiso en su corazón, más bien, ser igual a quienes. A los otros ¿qué? A los otros países, a los otros pueblos, y que les colocaran ¿qué? Un rey. Vaya al versículo 6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. ¿Y qué hizo Samuel? ¿Qué hizo? Oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel. Si Jehová le está respondiendo a Samuel, era porque Samuel, ¿qué tenía con Dios? Podía oír la voz de Dios. Había una relación, tenía comunicación, podía expresarle las cosas. ¿Cómo se sentía Samuel? ¿Feliz o triste? ¿Estaba feliz porque por lo que dijo el pueblo? ¿Cómo se sentía? Triste. ¿Usted solamente tiene que ir a Dios cuando está feliz o también Dios lo escucha cuando está triste?
Así que en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. En todo tiempo podemos ir ¿a dónde? A Dios. Él no está diciendo, bueno, tienes que venir, cuando vengas a mí tienes que estar feliz, aleluya, gloria a Dios, para que suba el humo de incienso fresco delante de mí y entonces yo te escuche. No, Él conoce nuestro corazón. Y Samuel escuchó la voz de Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que yo no reine sobre ellos. ¡Wow! ¿Eso qué le hace sentir a Samuel? Primero, que la responsabilidad y que el rey es ¿quién? Dios, no Samuel. ¿Y a quién desecharon? ¿A Samuel o a Dios el pueblo? A Dios. Y dice el versículo 8, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. O sea, que el pueblo no iba en contra de Samuel o contra las cosas que hacía Samuel, sino que estaban yendo contra quien realmente desde Egipto. Realmente, aquí juegan con la política, pero todos tendrán que compadecer delante de Dios y tendrán que responder por cada peso y por cada conspiración y por cada deuda y por cada cosa que hicieron con el pueblo de la gente o con el dinero de la gente. El pueblo pedía un cambio para parecerse a los demás reinos de la tierra. ¿De qué hablan los candidatos hoy? El cambio. Colombia necesita un cambio. Y los dos están con el cambio. Y dicen tener la respuesta al cambio. Pero en este caso, este pueblo también quería ¿qué? Un cambio. Ya no querían a Dios como su rey, sino que querían un hombre como su rey, que los pudiera juzgar. Y dejaron los mandamientos de Dios para colocar sus propios mandamientos y sus propios decretos. En Colombia, por ejemplo, ninguno de los dos candidatos que se van a lanzar ahorita a la presidencia son hijos de Dios. No son temerosos de Dios. Usan sus propias estrategias personales, políticas y económicas para alcanzar esa curul o ese puesto. Y son dos personas, permítame la expresión, son dos personas impías. ¿Qué es un impío? A ver. ¿Ah? Un hombre sin compasión, que no cree en Dios. ¿Qué más? ¿Cómo le decía en el Nuevo Testamento Pablo a esos fariseos? Impíos. O sea que esto no es nuevo. Aborrecedores de lo que es correcto. Y son personas que no creen en los valores ni los principios de la palabra de Dios. Pero aún vemos muchos cristianos hoy en día de este tiempo y de este país discutiendo
y defendiendo cada uno a su candidato. Cristianos agarrados. Pero Juan 10:10, vaya Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús le dijo a los discípulos: el ladrón no viene sino ¿para qué? Para hurtar, para robar y para destruir. Pero yo he venido para que tengan ¿qué? Vida, y vida ¿cómo? En abundancia. En abundancia. Y si usted va a segunda carta de Tesalonicenses, vamos de una vez para que nos rinda. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 1 al 5. Pablo le dice a los hermanos de Tesalónica las siguientes palabras: por lo demás, hermanos, orad por nosotros. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que te hemos ¿qué? Mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. ¿Sabe? Pablo pide oración ¿para qué? Para que sea dado a conocer ¿quién? Dios. ¿Cierto? Para que sea glorificado, para que su palabra sea dada ¿a qué? A conocer. Entonces, ¿qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Orar, pero la oración está mal actualmente direccionada. Porque viene un hombre de estos, le voy a decir lo que pasó, así 2 minuticos nomás, lo que pasó en Venezuela. Vino Chávez y le dijo a las iglesias cristianas: ustedes se van a encargar de manejar todos los alimentos y entregar todo el alimento a todas las casas de todas las ciudades. ¿Sabe qué dijeron los pastores? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Hermano, venga, oramos por usted. Y oraron por él. Señor, bendice este varón. Ayúdalo, fortalécelo, hazlo grande. Y todos los pastores oraron por él a Dios para que lo exaltara, lo fortaleciera y lo rodeara de ejércitos fuertes para que no fuera derrocado. ¿En qué estaba enfocada la oración de los pastores? En el hombre, en las necesidades, en las cosas. Pero se olvidó por quién estaban orando. Es un impío, no es un hijo de Dios. Pero ¿cómo se le corre decir eso, pastor? Si la Biblia dice que hay que orar por todos los gobernantes. Claro, hay que orar por los gobernantes, pero hay que saber qué es lo que estamos pidiendo. Y ese ha sido el error. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Y cuando es más una persona impía. Entonces, de esa forma podemos ser librados de hombres perversos y malos, porque la fe no está en todos. ¿Dónde está la fe de Dios? En la iglesia, en los hijos de Dios. No está afuera, está en la iglesia. ¿Y qué dice la fe? Que si tuvieras fe
del tamaño de un grano de mostaza le dirías a este monte, quítate, y se quitará. O sea que cuánto poder Dios ha depositado en la iglesia en la oración de sus hijos. Porque la oración del justo puede mucho. Pero la iglesia no está unida orando en lo que es correcto. Y se nos olvida como iglesia, entonces, ¿qué hacemos? Ahora, le pregunto, ¿debemos votar hoy? Claro que sí. Ejerza su derecho. Pero ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia frente al acontecimiento que hoy está sucediendo? ¿Cómo debemos orar correctamente por los gobernantes de este país? ¿Y la iglesia debe participar en la política de este mundo? ¿Sí o no? A ver, levanten la mano los que digan no. Y levanten la mano los que dicen sí. Entonces, ¿qué hay dentro de la iglesia? Una división. Hay una polarización. No, yo pienso, no, yo digo. Ahora, preguntémosle entonces a Dios, porque Él es el único que tiene la respuesta. Vaya a San Juan, capítulo 18, versículo 36, y confirmamos lo que está diciendo Caterine. San Juan, capítulo 18, versículo 36. Está nada más ni nada menos que Jesús, y está amarrado, preso, y está con Pilatos. Y dice el versículo 35, Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y dice el versículo 36, respondió Jesús diciendo, ¿cómo? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mi reino no es de aquí. Y cuando Jesús comenzó el ministerio, ¿cuáles fueron las primeras palabras que dijo? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, inclusive Juan el Bautista dijo eso. Y luego Jesús dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos está entre vosotros. Y aquí está diciendo Jesús, porque mi reino no es de este mundo, no es terrenal. Y eso es lo que se le olvida a la iglesia. ¿Quién tiene ciudadanía de los cielos acá? Entonces somos advenedizos, somos extranjeros. Y un extranjero, ¿qué opción tiene sobre un país? Cuando los indocumentados colombianos se van para Estados Unidos, ¿pueden votar? No. Se tienen que ¿qué? Abstener y sujetar a lo que ellos digan. Punto. ¿Cierto? Entonces, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Ahora vaya a San Juan, capítulo 17, versículo 14 al 17. Versículo 14 al 17. Vea, al hermano Javier hay que regalarle una Biblia. No la ve acá. Dice el versículo 14. Jesús está orando, en la oración ejemplar de Jesús. Y está orando al Padre y le está diciendo, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué está diciendo Jesús? Está orando por quién, por la iglesia, por sus discípulos.
Y le está diciendo, Padre, ellos tampoco ahora son del mundo. Entonces, si nosotros, la iglesia, ya no somos del mundo, de este reino, de esta tierra, entonces, ¿dónde está nuestro reino? Juan el Bautista dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Entonces, ¿cuál es el reino de Dios, hermanos? Diga conmigo, el reino de Dios se llama Jesús. Porque el reino de Dios está en Jesús. Y Él es el reino. Hay un lugar, claro, hay un lugar en el cielo, hay un trono, sí, correcto. Pero el reino de Dios está ¿dónde? Aquí. Y ahora Jesús ¿dónde vive? En nosotros. Por lo tanto, yo soy parte ¿de qué? Del reino. Y cuando caminamos en la tierra, ¿qué está caminando? ¿El reino de quién? De Dios. No tú. ¿Sí es así? Entonces, ¿qué habla el reino de Dios? ¿Qué expresa el reino de Dios? ¿De qué habla el reino de Dios? Entonces, ¿qué dijo Jesús? Yo les he dado ¿qué? La palabra. Dice el versículo 14, yo les he dado tu palabra. Pero el mundo, ¿qué? Los aborreció. Como también a mí me ha aborrecido. ¿La iglesia le va a caer bien a los políticos? Nunca. Siempre seremos unos rivales para ellos, unos contradictores, unos que hacen que no haya la evolución, que no haya la tecnología, le echan la culpa a todo a la iglesia. Pero nosotros hoy tenemos que entender entonces qué somos como iglesia. Vaya a Colosenses 1:10. Colosenses, ¿hay alguno del reino acá? ¿Hay alguno del reino de Dios acá? Y cuando usted viene y representa un reino, cuando un presidente viene a representar un país, ¿cómo viene presentado? Se viene con lo mejorcito, ¿cierto? Y aparte de eso, le colocan un lugar allá en ese país, una casita que se llama la embajada. Y entonces le dicen que él es el ¿qué? El embajador. Entonces nosotros somos ¿qué? ¿Somos qué? ¿Usted es un embajador de Cristo? Entonces, ¿cómo anda un embajador? Ahora, ¿qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 10? Para que andéis, ¿cómo es que? Digno del Señor. ¿Cómo debe andar la iglesia? ¿Como digna de quién? O sea, ¿somos nosotros o somos representantes del reino? Representantes. Entonces, ¿a quién le cabe la responsabilidad de que la gente conozca a Dios? Diga, a mí. A mí. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en algunas cosas. ¿En cuántas? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado ¿de qué? De la potestad de las tinieblas. ¿Y qué nos hizo? Y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados. Amén. Denle un aplauso al Señor por lo que Él hizo por nosotros. Te trasladó y nos trasladó de las tinieblas a la luz. Entonces, nosotros ya no estamos bajo la potestad de las tinieblas, ni bajo la potestad de este reino terrenal, sino que estamos representando a otro reino, el reino de Dios, el reino de Jesús, el reino de la luz. ¿Qué deberían hacer entonces los gobernantes? Para poder gobernar bien, ¿qué necesitarían? Necesitan la iglesia para conocer y obrar. Para eso está la iglesia. ¿Quién debería ser los consejeros del presidente? La iglesia. No buscar ser presidentes, sino ser los sacerdotes, levitas, consejeros, administradores de las cosas de Dios, del presidente. Y el presidente que es temeroso de Dios, ¿qué haría? Vengan y explíquenos qué dice Dios frente a estos temas. Porque para eso fue que Dios le dio la ley, para que aprendieran a entender a Dios. La ley es para darme cuenta lo correcto que debo actuar y cuando me equivoco. Entonces la ley aún en el gobierno sería perfecta. Es perfecta. Pero esto significa que si el país, hablando de Colombia, no anda correctamente, es porque abandonaron algo. ¿A quién? A Dios y a su ley. Es más, hace unos años dijeron que había que sacarla de las universidades. Ahora la sacaron del colegio y la están sacando de las escuelas. Porque qué pena hablar de Dios. Me van a decir que soy ¿qué? Religioso. O que soy un fanático. Entonces, ¿cuál es la palabra que más le gritan a usted allá afuera? Fanático. Entonces, ¿por qué chocan? Porque ya Dios dijo cómo tenían que hacerlo. Pero ellos siguen rebeldes a hacerlo a la manera de ¿quién? De ellos. Vaya rápidamente a 1 de Juan 2:15 para que tengamos un tiempo de oración, porque sí vamos a orar, pero tengo que explicarles cómo es que vamos a orar y cómo es que Dios dice cómo es que tenemos que orar. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No San Juan, sino Primera de Juan. Versículo 15 al 17. Mire lo que dice el apóstol Juan. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero todavía vemos cristianos luchando por un puestico. Porque su enfoque no son los mandamientos de Dios para aplicarlos en su trabajo, sino el billete para poder ¿qué? Vivir. Ese es nuestro error. El enfoque está en sobrevivencia, no en mandamientos de Dios, no en darlo a conocer. Entonces, dice acá el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces la iglesia, ¿por cuánto tiempo va a permanecer? Porque ya estamos en el reino. Vivimos dentro del reino. Entonces nosotros, no, Cristo, ven a mi vida. No, Señor, sumérgeme en ti.
No es decirle a Jesús, Señor, te recibo en mi corazón. No, Señor, por favor, recíbeme en tu corazón. Es diferente. Eso es negarme a mí para decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ¿recuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Cuando Nicodemo vino a buscarlo. Él le dijo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. ¿Qué era lo que no podía ver Nicodemo? Que el que estaba al frente de él era ¿quién? El reino. Él no podía ver un reino. ¿Qué veía? Un hombre, pero no veía el reino. Y además de eso, en el 5 le dice, recuerda, es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino. Son dos cosas diferentes. Entonces tenemos una cantidad de cristianos hoy que no están en el reino, sino que están ¿qué? Viendo el reino. Ven el reino, pero no están dentro del reino. ¿Tú estás dentro o fuera del reino? ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí? O con una patica en el reino y otra acá afuera. Entonces vaya un momentico para terminar a Mateo 16. Porque Jesús habló mucho de estas cosas, pero vamos a sacar solamente lo esencial para ir terminando. Mateo capítulo 16, versículo 18. Dice así. Jesús le está preguntando a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, unos dicen que tú eres Elías, que tú eres un profeta, que tú eres un maestro, etcétera, etcétera. Después le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces se levanta Pedro y dice, ¿tú eres qué? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, Simón, eso no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, cuando él dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿cuál roca es? ¿Pedro? ¿Cuál verdad? ¿Qué dijo Pedro? ¿Tú eres quién? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la roca es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre esa base, edificaré ¿qué? Mi iglesia. Por eso Pablo decía, el fundamento es ¿quién? Cristo. Pero mire cada uno cómo sobreedifica. Entonces por eso ahora usted va a entender el versículo 18. O el 18, el 19. Y a ti, o sea, Jesús le está diciendo ¿a quién? A Pedro. ¿Qué le está diciendo? Y a ti te daré ¿qué? La llave del reino, de los cielos. Vamos por partes. No solamente somos embajadores, no solamente estamos dentro del reino, sino que también nos acaban de entregar ¿qué? Las llaves. Las llaves del reino, ¿pero para qué? Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, ¿unas llaves para qué, Javier? ¿A quién le dieron la autoridad y la potestad para abrir y cerrar? Y Pedro representa ¿a quién? La iglesia. Entonces diga, yo tengo las llaves del reino. ¿Usted tiene las llaves del reino? ¿Para qué? Para desatar y atar.
¿Atar qué? ¿Los demonios? Ahí no dice eso. ¿Qué es? Jesús dijo, ¿cuál es el reino de Dios? ¿Quién es el reino de Dios? Jesús. Y Jesús dijo, yo les he dado mi palabra, ¿cierto? Y Juan 1:1, ¿recuerdan qué dice? En el principio era ¿qué? El verbo. En la nueva traducción viviente dice la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, ¿qué fue lo que entregó Jesús aquí cuando dice, y te daré las llaves del reino? Entonces, ¿qué abre la puerta del cielo? La palabra. ¿A quién? A la iglesia. Entonces, la iglesia tiene las llaves para que la gente pueda hacer ¿qué? Salva. Salva. ¿Y con qué se salvan? Con la palabra. Con la palabra. Entonces, la palabra es como si fuera la llave, la que abre y cierra. Entonces dice, al que lo que atares, ¿cómo? Dice acá, todo lo que atares será atado en los cielos. Si ato la palabra, o sea, atar es cerrar. Entonces, si cierro la palabra, si no hablo la palabra, si no predico la palabra, entonces, ¿qué pasa con las personas? ¿Entran al cielo? No, no entran. Porque está como cerrada. ¿Quién abre esa puerta? La iglesia. Pero dice, y todo lo que desatares en la tierra, desatar es entonces lo contrario. ¿Qué es? Soltar, abrir, proclamar. ¿Proclamar qué? La palabra. Entonces, si hablo la palabra, si comparto la palabra, entonces esa persona posiblemente se pueda ¿qué? Salvar. Entonces, ¿cuál es? Ahora, el que está ahí, correcto, como dice Henry, el problema de entrar es personal. Usted verá si quiere entrar o no. Yo ya le abrí la puerta. Usted verá si entra. Y si no quiere entrar, también. Usted decide. Pero la responsabilidad de la iglesia, entonces, ¿cuál es? Llevar la palabra. Declarar la palabra. Caminar con la palabra. Llevar esa llave. Entonces la iglesia en la política, ¿qué tiene que hacer? Llevar la palabra y mostrarle todos los días a ellos en lo que se están equivocando. Dios dice, Dios dice, Dios dice. Cuando se para un senador, incluyendo los que hay cristianos, que se paren en el Senado, porque usted tiene ahí, cuando usted se pasa en el Senado, allá, que usted tiene que hablar a los diputados y todo eso, a usted le dan como 30 minutos. Y esos 30 minutos, nadie puede intervenir. Usted tiene el derecho, tiene la autoridad delegada para decir lo que tiene que decir. Y en vez de que el que está electo cristiano se pare a declarar lo que Dios dice, entonces él empieza a hablar de lo que él piensa, de lo que él cree, de lo que se debe hacer, pero no va y busca el consejo de Dios porque le da pena de Dios. Porque le van a decir que fanático, legalista, religioso, eso ya pasó de moda. Por eso Dios coloca la política allí y crea esta democracia de esa manera, porque es el momento donde Dios le da la autoridad y nadie lo puede callar. Él tiene las llaves del reino para abrir la puerta a todos esos senadores. ¿Y quién los va a convencer? Dios. Entonces, vamos a poder a orar hoy. ¿Qué es lo que entonces la iglesia tiene que orar? Bueno, vamos a orar con la palabra. Y voy a pedirle que usted se ponga de acuerdo porque estamos en ayuno y en oración para eso. Y en 1 Timoteo capítulo 2 nos dice cómo tenemos entonces que orar. 1 Timoteo, primera carta a Timoteo del apóstol Pablo, capítulo 2.
Sí, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 5. Pablo le dice a Timoteo, que es el pastor de la iglesia, que haga algo. Le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces vamos a ver, aquí hay una iglesia entendida. ¿Cuál es la oración que Pablo está diciéndole a la iglesia que tienen que hacer por los gobernantes? Ruegos, súplicas, peticiones y acciones de gracia por los reyes, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En toda piedad y honestidad. ¿Cuál es la oración que debe hacer la iglesia por los gobernantes? Pedirle a Dios para que con ese hombre podamos vivir quieta y reposadamente. ¿En qué? En piedad y en honestidad. Piedad es misericordia hoy en día. Y honestidad es rectitud, derecho. ¿Sí entiende cómo tiene que orar usted por un gobernante? Así sea impío. Porque el enfoque no es el gobernante, sino ¿quién? Dios. Le estamos pidiendo es a Dios, para que tenga piedad y para que su misericordia se pueda transmitir a ese hombre, para que ese hombre haga lo que Dios dice, y hay del que no lo haga, porque tendrá que dar cuenta delante de Dios. Versículo 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de la verdad. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Se acuerda cómo oraba Pablo en Colosenses también 1, versículo 15? Amados, oro para que el conocimiento, para que la sabiduría y el conocimiento en toda voluntad de Dios sea sobre sus corazones. La oración de la iglesia es no cansarnos, suplicando, rogando a Dios para que ese hombre venga al conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia que vienen de Dios, para que podamos aprender a caminar dignamente y ser llamados hijos de Dios. Ese es el problema. Entonces Pablo instituyó a Timoteo de cómo enseñar a la iglesia de Éfeso acerca de la oración por los reyes y todos los que están en la autoridad. Entonces la primera es, Pablo indica que los cristianos deben orar por el alma del rey. Hay que orar por el alma del rey, porque ¿cómo está el alma del rey? Muerta, perdida, separada de Dios. Entonces hay que orar por eso. Además, la segunda es que Pablo instruye a los cristianos a orar para la forma en que el rey gobierna. O sea, en toda piedad y honestidad. Entonces, ¿quién tiene la llave? La iglesia. Es la iglesia, la oración de la iglesia, la que va a hacer que Dios toque a ese hombre por la iglesia, por sus hijos, por los que son embajadores, por los que tienen la llave del reino. Entonces, Dios moverá su poder y el rey tendrá que hacer lo que la voluntad de Dios le dice cuando vea la iglesia. Porque va a haber en la iglesia ¿qué? Gracia. Pero estamos equivocados en la forma de orar. Y
La tercera que Pablo colocó aquí es que Pablo elogia tales oraciones por los reyes como buenas y agradables delante de Dios. Voy a pedirle que se ponga en pie un momento y vamos a orar. Y vamos a colocar a Dios en medio de la iglesia, orando por el gobernante que Dios va a colocar o que ya sabe que va a poner, pero tenemos que pedir que el gobernante que va a quedar sea lleno en piedad y honestidad, pero de Dios, no del hombre. ¿Para qué? Para que vivamos como quieta y reposadamente en nuestra tierra. Si usted no cree que tiene autoridad para esto, no ore. Si usted está afuera del reino, no ore, porque es para los que viven dentro del reino. Entonces, si usted está dentro del reino, usted va a orar. ¿Y cuánta autoridad tiene? Toda, ¿verdad? Toda la que Dios le ha delegado para eso. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ha hablado Dios el último mes. ¿Sabe qué ha hablado Dios en los hijos de Dios? Que hay incredulidad. No creemos que una oración de 5 peludos suba de ese techo. Pero como no depende de usted, sino del Espíritu Santo que está en usted, entonces clamemos con el Espíritu, no con sus fuerzas. Amén. Cierre sus ojos allí y empiece a alabar a Dios, alabe al Señor, empiece a